Nos metemos ahora sí de lleno con la columna de Fer Gómez, que está tu nota, Fer, Penumbras de un tiempo. La foto tiene que ver con una de las tantas protestas, ¿no?, que se está dando por este tiempo, pero donde vos repasás. Me gustaría arrancar por el final, que vos hablas del Congreso del Partido Justicialista que se dio en Ferro, sí, en el microestadio de Ferro, donde hay, por ejemplo, un Pablo Moyano que lo que viene diciendo es: ¿por qué no puede ser un hombre del movimiento obrero que conduzca este nuevo tiempo del peronismo? Quizá llevándonos a una discusión más de la década de los 80, ¿no?, donde había quizá un Ubaldini muy fuerte, un Lorenzo Miguel muy fuerte aquí en la capital. Había quizá referentes del sindicalismo que tenían otra impronta, pero que también en esa misma década se da un parteagua donde se deja de lado la representación sindical en las filas partidarias y empieza más bien la lógica de la profesionalización de la política en el peronismo con la renovación, y que fue la antesala de los 90, del menemismo. ¿Cómo pensar hoy este PJ y esta discusión sobre la conducción que se plantea desde diferentes ámbitos? Voy a ir y venir con algunas cosas de la columna. La primera es, aprovechando que haces el rescate histórico de algunos dirigentes, estamos ayer del aniversario del Paz, Pan y Trabajo de Saúl Ubaldini, que mostraba la genuina capilaridad del peronismo en un tiempo histórico, ¿no? Digo, que tenía que ver con la sensibilidad de la cotidianeidad, la sensibilidad de construir organización en la vida cotidiana de los desafíos de los laburantes de la Argentina. Entonces, el protagonismo estaba dado por la representatividad genuina que vos tenías de los conflictos sociales emergentes. Sí. Eso es un hecho para traer al rescate, para pensar los tiempos que corren, ¿no? Digo, para pensar cómo se resuelve la crisis de representatividad del peronismo. Entonces, dejo este interrogante para resolverlo o para poder tocarlo al final. Y vuelvo en el principio, que es recuperar, lo decíamos, un poco en chiste y un poco en serio en el tramo anterior a esta columna, sobre lo que ya a esta altura es una naturalización constante, ¿no? Que Milei no está muy apegado a la realidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya debiéramos madurar la idea de, porque si no caemos en la dinámica de naturalizar de que un tipo está, por ser presidente, gobierna. Y la verdad que por ser presidente no se gobierna. Es una anomalía democrática para aquellos que abrazan la democracia como un bálsamo. Pasó con Alberto Fernández. Claramente no era el tipo que tomaba las decisiones. Claramente no era el tipo que tomaba las decisiones. Pero lo de Milei es muy grotesco. Por momentos, yo lo pongo en la nota, en esta charla que dio en Penumbras, en el encuentro organizado por Manzano, que rescató un sello intrascendente de Canadá y lo trajo para hacer un poco de lobby en el Four Seasons, con un agente de la CIA que lo viene coordinando, con un puertorriqueño. Ahora, Milei se paró frente y demostró que no está muy consciente de las decisiones del gobierno. Ya lo ha hecho antes. Pero ahora que las decisiones de política económica que toma el gobierno, el tipo no está consciente si efectivamente se están tomando o son fruto de su imaginación de que están sucediendo. La cantidad de despidos, determinadas decisiones. Él habla de 70.000 despidos, por ejemplo. O que han bajado los precios de los alquileres. A veces uno puede pensar de que encubre la realidad como método de discurso político, pero la verdad que uno podría hacer un relato político sobre cosas, pero tiene que tener algún nivel de verosimilitud. Cuando no tiene ningún verosimilitud, no sirve como relato político. Lo que está demostrando es que no está apegado a la realidad. ¿Y por qué digo que en algún punto va a ser necesario concluir esto? Porque la ausencia de gobierno está habilitando un tiempo. No es que en la Argentina no se toman decisiones todos los días. Está solamente funcionando, es como un corazón que al que le funciona solo una parte, está funcionando una sola parte del Estado, que es la parte del Estado que necesitan los grupos económicos para consolidar posiciones dominantes. Hay dos beneficiarios de que en la Argentina no haya gobierno, ¿no? Los dos beneficiarios son Estados Unidos, vino ya Blinken, se reunió Milei con... Pero mañana visita de Laura Richardson. Mañana viene Laura Richardson. Paradigmática visita, sí, después de haber visitado, como antes lo señalaba el compañero excombatiente de Malvinas, después de haber visitado Mark Stanley Tierra del Fuego, es un embajador muy ocupado
en la penetración política y económica de Estados Unidos en nuestro país. Lo cierto es que el alineamiento automático, Román Lechman armó una nota este fin de semana en el portal de operaciones de la CIA en la Argentina, que es Infobae. Román Lechman hablaba de la diplomacia intuitiva de Milei, como no le puede dar un viso de racionalidad a las boludeces que hace el chabón. Lo que naturaliza es que tiene un sistema de creencias que lo alinean automáticamente a Estados Unidos. No se puede entender muy bien lo que hace, pero bueno, lo que se entiende es que tiene un sistema de valores y de creencias alineado a Estados Unidos. Y le armó el concepto de diplomacia intuitiva a las barbaridades que el tipo va dejando en el camino más allá de las relaciones. Como la pelea con Colombia y todos esos delirios, sí, ¿no? O que la semana que viene Mondino va a viajar a China. Digo, en el medio donde el tipo dice no vamos a tener relaciones diplomáticas con nadie. Bueno, Estados Unidos está aprovechando este tiempo porque Argentina no es un país más. Argentina es el segundo país en densidad, en cantidad de territorio, y el tercero en potencia económica al sur del Río Bravo. Sí. Y la verdad que tener un país de estas características, con un puerto de ingreso al territorio antártico, con salida bicontinental y con recursos mineros, petroleros, alimenticios, la verdad tenerlo en un nivel de tal alineamiento es un momento que está aprovechando Estados Unidos para intensificar. Está dinamitando relaciones diplomáticas. Argentina, si mañana tuviera que ir a votar, ¿no? Cuestiones como Malvinas, López Obrador, Petro, Lula, aunque esté Milei gobernando, no tendría ninguna duda de cómo resuelven. Pero si Argentina tuviera un conflicto bilateral con Chile mañana, hay que ver cómo se alinean los países a los que vos estás agrediendo permanentemente o con los que tenés interrumpida tu relación diplomática por retiro de embajadores. Entonces, el aislamiento al que está sometiendo Estados Unidos al país es grotesco. Sí. El nivel de alineamiento de los recursos estratégicos es bravo. El segundo beneficiario de la ausencia de gobierno son los grupos económicos, que consolidan posiciones dominantes, que lo hacen con Estados Unidos como centro de poder. Marcos Bulgeroni, por ejemplo, no, el padre, o el tío, no me acuerdo quién fue, no fue Marcos. Marcos es el CEO de Pan American Energy. Uno de los viejos. Bulgeroni, en el encuentro en el que Milei también habló, intervino en uno de los paneles y decía: la Argentina no va a salir de otro modo que no sea con un profundo dolor. Pan American Energy registró en el 2021, 2022 y 2023 niveles de rentabilidad escandalosas en Argentina. Están en la Comisión Nacional de Valores, los balances se pueden consultar libremente y de forma abierta, no hay que hacer ninguna pericia técnica. El capítulo en el que ellos, en el balance sintetizado, es re fácil de leer. En el balance sintetizado, en el tramo final del balance, uno va a encontrar los ingresos que tiene. Está tan entreverada las ventas con las subvenciones del Estado, que dice ventas y subvenciones del Estado. La ganancia de los grupos económicos de estas características está a lomo de las subvenciones estatales, de los recursos que se llevan del Estado. Entonces, cuando hablan de dolor, ¿el dolor para quién? Los grupos económicos se llevan una parte importantísima de los recursos que genera el Estado. Entonces se están beneficiando alegremente de esa situación. Y ahí vuelve la discusión del peronismo. En una situación de desgobierno como el que vive la Argentina, que está siendo aprovechado por una potencia extranjera y está siendo rapiñado por un conjunto de grupos económicos que se apropian de la riqueza nacional, ¿cuál debiera ser la tarea del peronismo? Construir un programa de liberación, de recuperación de la soberanía. Cuando nosotros decimos en esta columna, con todo eso, digamos, que se está... La ideología no es una jactancia doctrinaria nomás. No es una discusión para llevar al punto de la vanguardia. La ideología es el conjunto de valores sobre el cual vos te asentás. Ahora, hay momentos en que esa ideología es la única respuesta política que podés dar un tiempo. Si la Argentina está atravesando un escenario, no es que un problema de teoría de la conspiración, abrumadoramente de alineamiento excluyente con Estados Unidos. Y tenés un problema donde ese alineamiento implica y disponer de resorte con la política de liberación nacional es esencial, no un problema ideológico, un problema político. Argentina necesita ver qué cuerno va a hacer con su planificación política y económica. El peronismo debiera estar discutiendo 5 puntos de acuerdos básicos que responsabilicen a los protagonistas de este tiempo de dolor social profundo.
Pero no es Javier Milei solamente el responsable, es responsable de la anomia, Javier Milei. Hay que ponerle Paolo Roca, hay que ponerle Bulgeroni. Hay que ponerle Estados Unidos. Argentina necesita construir una perspectiva diametralmente opuesta a la que genera este tiempo de anomia, no solo Milei, sino el tiempo de anomia, de alineamiento con Estados Unidos. Argentina necesita pensar que al sur del río Bravo, es decir, desde el ignorante de López Obrador, como lo llamó Milei, hasta el comunista, pasando por el comunista de Petro y el comunista de Lula da Silva, tienen que ser ejes de integración de un polo de poder, porque es lo que está discutiendo el mundo. ¿Cuáles van a ser los polos de poder en el tiempo que se viene? Entonces el peronismo necesita meterse en esa discusión. Cuando uno escucha rencillas dirigenciales, ve que no se está discutiendo cuál va a ser el alineamiento geopolítico de un país tan importante como Argentina. El segundo punto, Argentina tiene que discutir sacrificios como plantea o dolores, como plantea Bulgeroni, sí. ¿Quién lo tiene que dar para el sacrificio? Los grupos económicos. Los grupos económicos tienen que ceder una parte importante de su apropiación de los recursos para que los vuelva a recuperar el Estado. ¿Con qué sentido? Con la necesidad de generar trabajo argentino. Ahí donde hay un producto que la Argentina necesita y lo puede producir la Argentina, lo tiene que producir la Argentina y generar trabajo argentino. Y quien tiene que planificar esa política es el Estado, no los grupos económicos. Ellos van a tener que hacer un sacrificio grande y el peronismo se los tiene que advertir. El peronismo es el único... Si el peronismo quiere seguir siendo lo que históricamente fue, que es la representación de los intereses de la mayoría, el peronismo necesita representar los intereses de la mayoría. ¿Contra quién? Contra la minoría que se la apropió. Entonces no es un problema ideológico, un problema político actual. Decirle, mire muchachos, nosotros necesitamos que los alimentos no los produzca Arcor desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Termina ahora el fideicomiso del trigo y va a aumentar el pan nuevamente. O sea, es decir, tenemos ya una canasta alimentaria absolutamente dolarizada, ni que hablar el precio de los combustibles. Esto va a seguir empujando la inflación. Y sí, es cierto, el peronismo necesita 4 o 5 puntos, 4 o 5 ideas fuerza como para decir, esto es. Bueno, quizá sea el movimiento sindical el que los impulse. Yo creo que el movimiento sindical y fundamentalmente la construcción de esa genuina representatividad. La Argentina no, a ver, los trabajadores formales son una parte de los sectores sociales que van a estar en disputa en el tiempo que viene. Pero el trabajo formal no es el único eje aglutinante como lo fue en los tiempos de Saúl. Hay otras experiencias organizativas en este tiempo. La comunidad es la que le va a demandar a los intendentes y a los gobernadores respuesta. Los intendentes y los gobernadores debieran estar preocupados por las demandas que le va a surgir de la comunidad. No van a tener otros problemas. En los problemas, Rolo Figueroa tiene un problema con Manzano que va y lo aprieta en un panel, como lo hemos demostrado en la última vez, que va y le dice, ¿cómo va a votar vos la ley de ómnibus, loco? ¿Cómo vas a votar la ley de hidrocarburos? Y lo presiona para que el Estado pierda prerrogativas en relación a los grupos económicos. Y Figueroa dice, yo la voy a acompañar, pues se siente apretado por ahí. Pero Rolo Figueroa en Neuquén está apretado por los sindicatos docentes, que necesita una recomposición salarial. Está apretado por una comunidad que no tiene camión de recolección de residuos. Está apretado por un problema de logística de abastecimiento del gas en las conexiones domiciliarias. Está por una logística de agua. Tiene temblando Sausal Bonito. Bueno, ahí tenés una serie de conflictos que se dan adentro de la comunidad, que le están golpeando la puerta a los intendentes y a los gobernadores. Claro. No le explotan a Milei, sino que le explotan a los distritos. Tener una espalda política para pelear con los grupos económicos, porque si no, el peronismo tiene que cumplir ese rol y ese desafío en algún punto. Los debates dirigenciales, no porque lo diga Malena Galvarín, se para por afuera, digo, cuando debiera estar adentro del conflicto, como todos los que hablan en contra del gobierno de Alberto Fernández debieran asumir que fueron parte del gobierno de Fernández. Los que enfrentamos al gobierno de Alberto Fernández, lo sabemos quiénes estuvieron del lado de adentro, romantizando y justificando cada uno de los retrocesos que se dieron durante 4 años, alimentando que este tiempo sucediera. Bueno, ese balance autocrítico, casi te diría, nosotros que lo tendríamos que estar demandando porque enfrentamos al acuerdo con el FMI, lo que generó el gobierno de Erdogan, la verdad que es intrascendente. Necesitamos construir respuestas efectivas y materiales a un pueblo que necesita respuesta efectiva y material. Y eso es imponer un gobierno en la Argentina.